Muy buenas, hola, ¿cómo estamos? Un día más, bienvenidos al DD2Cast, episodio número 5, si no me falla la memoria. 5 Esta ya. vez no hay invitado, pero Sí. siempre estamos. El dúo dinámico, es que es así, el dúo dinámico, la leyenda, Bueno, es que es lo que es. hay que decir que tenemos un invitado muy especial, solo que no lo tienes tú, lo tengo yo. ¿Qué es esto? Es este Efectivamente. bonito, precioso timo que me salió ayer en las Nexus Night y se celebra. Esto es nuestro invitado especial de hoy, ya que al final hoy, como tenemos que hablar varias cosas de Lorcana y de Ripbound, un poco de todo, pues vamos a hacer un podcast más chill, lo que tú dices, dúo dinámico, Sí. Pepito Grillo Pinocho y pa'lante, ¿no? Hablamos un poco de, no sé, lo que se viene este fin de semana. Me parece que la gente viene con muchas ganas de darle duro al Infinity, ¿no? Hoy toca programa de variedad, como decimos, pues Infinity Weekend, un poco raro, ¿no? Esa promo del Mundial que nos llega ahora en diciembre. Pero bueno, lo Correcto. importante es que nos llega esa Whole New World, que no podremos jugar, lamentablemente, en las competiciones normales y corrientes, pero se podrá jugar en Infinity. Al final siempre tendrá hueco en esos torneos que hay en los challenge, esos side event, en- pues hechos un poco para esta gente que quiere seguir jugando las cartas antiguas y también para ese challenge de Dortmund, si no me equivoco, que es al que se va a poder jugar el main event con Infinity, con formato Infinity, que bueno, un experimento que puede salir o muy bien o muy mal. O muy Veremos a mal. ver, ¿tú qué opinas del formato Infinity? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un formato que yo creo que existe en todos los juegos. Ujú. Recientemente en el Mundial de Flesh and Blood se hemos visto cómo se han combinado ambos formatos. Ese formato de Living Legend, en el que todas las cartas son legales, y el formato más clásico de rotación. En juegos online también lo hemos visto, en Hearthstone, en Magic obviamente las 400.000 rotaciones que tiene, las hemos visto en Pokémon, las hemos visto en One Piece, las hemos visto en Lorcana. Un formato que yo creo que la gente está bastante contenta con ello. Al final, con la rotación no surgieron decks nuevos, sino que fue un poco todo lo contrario. Desaparecieron muchos decks, pero no terminó de salir ninguno así nuevo con alguna mecánica interesante. Perdimos SDKP, perdimos Steelson, perdimos todas las variantes de descarte, para mi desgracia. Sí. Perdimos las dos variantes que teníamos de más enfocadas al control, que eran DKP y Musas Clarabel. En su defecto tenemos una variante, o teníamos más antes esa variante de verde-azul de control. Pero bueno, es un formato que yo creo que a la gente le gusta. Como dices, ese challenge de Dortmund que va a ser jugado en Infinity. Y que mucho ojo porque puede incluso que sea el futuro y no nos sorprenda nada ver ese formato Infinity en el Mundial. En cierto modo, como digo, inspirando en base a otros TCGs, como ya he mencionado en Fresh and Blood. Sí que es verdad que es bastante probable que, al igual que en el último mundial en Lorcana idearon los formatos de super construido, tal, que una de las puntuaciones dentro de ese suizo que hacen los clasificados sea esa, sea, pues digamos, 3 rondas de Infinity, 3 rondas de construido estándar y 3 rondas de sellado. Yo creo que estaría bastante bien y sigue un poco el camino de otros juegos como Magic, donde se alternan entre estos formatos para que el campeón sea el campeón más completo, ¿no? Pero bueno, puede estar bien y al final, pues eso, este Hulking Wall, que es una carta preciosa. Pena que no nos haya llegado antes. Yo, como jugador de Steelson, me habría encantado poder tener en mi mazo pimpeadito con las 4 copias de Hulking Wall, pero no ha podido ser. Quién sabe si en el siguiente Infinity que juegue podamos encontrarlo. Lo que sí vamos a poder encontrar en este Infinity son cartas que echábamos de menos. Ese Be Prepare, mi queridísima Rapunzel. Y bueno, un señor que le metieron en la cárcel y parece que le han dado la condicional, ¿no? Este gira. Efectivamente. Finalmente le han dado la condición a la Hiram, al final con la salida de chorrocientas mil cartas desde que desapareció. Pues oye, no. Sigue siendo una carta muy fuerte, pero no es una carta tan fuerte. Lo que dices, ¿no? Ese Be Prepare que todo el mundo tanto llora, ese Rapunzel que todo jugador de Ámbar llora. Yo personalmente lloro más la pérdida de Diablo. Ahí está el pobre, lo saqué el otro día de la caja para llorar un rato, ¿no? Y recordar esos buenos momentos que me daba. De
tú robas, pues yo también. Pero bueno, vamos a volver a ver, junto con estas cartas, mazos muy clásicos, ¿no? Como son ese Agrosón, Ujú. que ya conocemos, que tantos problemas ha dado durante ese ultimísimo set que tuvimos, ¿no? Durante ese Reign of Jafar, con la salida de la línea de Shift de Rhino, de Ujú. Rhino turno 1, Rhino Shift turno 2, y ahora tengo un 4-3 con Resist más 2, que va a hacer lo que quiera en la mesa. Y si no, pues pata vas. Sí, Turnos bueno. clásicos donde los haya. Pata vas, pata vas, piglet, pata piglet. Bueno, lo que vienen Lady siendo Piglet, jugadas muy Lady Dog. divertidas. Sí, sí, la verdad es que, bueno, este mazo cuando llegó a estar tan potente en Fable, si no me equivoco, es cuando este mazo subió más arriba, porque hasta entonces estaba bastante controlado. Y no, miento, fue Jafar, fue Fue Jafar, Jafar, fue Jafar, que sí, fue cierto. el set en Y el que teníamos más variedad. ujú, A ver. exactamente. Sí, luego con Fable siguió fuerte, pero claro, porque de las cartas que rotaban seguía Quedaban teniendo muchos. alternativas. Entonces, quieras que no, también tiene que ver. Pero vamos, sí que es verdad que es un mazo. Yo a mí, en lo personal, me gusta más la versión full canciones, ese Stilson clásico que me ha caracterizado durante mucho tiempo, más que este Agrosón. Sí que es verdad que eh, si abrimos un poco el cajón de recomendaciones para este fin de semana, yo creo que Agrosong puede ser, si no es la primera, es la segunda recomendación. Un mazo muy potente, un mazo que funciona muy bien, que es relativamente fácil de jugar. Lo de siempre, ya si quieres masterizar el mazo, pues ya es otra movida, pero a priori fácil de controlar, te bajas tus pequeños bichejos, vas haciendo lore, vas desquiciando al rival, bajas Rapunzel curas, bajas Doc robas, pues ya está. ¿Y qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Y para qué Nada más. más? Sí, sí, ¿para qué más? Sí, yo estoy Como... bastante de acuerdo. Diría que la recomendación está claro, ¿no? Para mí son ese agrosón, mazo sencillo de pilotar, hace lo que tiene que hacer, lo hace rápido, lo hace fácil, no se complica la vida, va a lo que tiene que ir. Y yo en lo personal, pues oye, mi recomendación, como ya he comentado previamente, es ese azul hacer objetos con ese Giran que ya hemos visto antes, que oye, bastante más complicado de pilotar. Creo que también en su defecto es que está bastante más fuerte y oye, quien se atreva con ello. Mucha suerte porque desde luego que no lo va a tener fácil a la hora de aprender a jugar tal deck. Sí, quizás si no tienes esa experiencia previa de haber jugado este mazo DKP, digamos, por llamarlo de alguna manera ya bastante reconocida entre todos, si no lo has jugado antes, es un mazo que se puede atascar porque tiene unas líneas de juego bastante claras, bastante marcadas. Y si tú te sales de esas líneas o no te robas lo suficiente como para llegar a esas líneas, se te puede atascar bastante la partida. Al final es un mazo que tienes que saber contra qué estás jugando para saber qué necesitas, utilizar esos eh, visions, etcétera, para buscar esas cartas clave, buscar ese Be Prepare, buscar ese Pirate's Life más tiburón, buscar ese Magui para que te solucione el problema del agro y trade una y otra vez. Es un mazo muy completo, yo en mi opinión es el mejor, pero también el más difícil de pilotar. Quizás si es tu primer contacto con Infinity para esos jugadores nuevos que están, bueno, que han entrado a partir de la rotación, quizá este mazo se les complique un poquito, pero es que tienes la alternativa de Agrosong, que no será al primero ni al segundo mazo de KP que gana. Si tiene una salida explosiva, no te la pueden parar. Y este mazo, como vemos, tiene mucho coste alto porque tiene muchas formas de rampeo. Este en concreto, esta lista no tiene la nueva Cinderella, pero otros que van con la nueva Cinderella sí que se plantan en costes altos muy rápido y hacen que cambie la partida, vamos, echando leches, como quien dice. No sé tú, Diego, qué tienes pensado jugar o qué te gustaría jugar este finde. Yo lo tengo más claro que el agua y es ese verde morado que tanto echo de menos con esos diablos, esos príncipe Jones.
Esas Úrsulas quitándote canciones. Se Sudden Chill robando con ese príncipe John. ¿Qué robas? No pasa nada. Yo también. Tú tienes tu Popsicle Bella. No pasa nada. Yo tengo Diablo, tiro un pull de lever. Canto Friends. No pasa nada. Juego sencillito, clásico. Tú no vas a jugar la partida. Yo sí. Sencillo. Sí, pues, lo que te gusta a ti, ser una persona disruptiva con un mazo disruptivo, es la verdad. Efectivamente, tu diversión no existe. No, Es no. un mazo que bueno, le tengo mucho cariño. Probablemente el mazo que junto con la vaca mejores resultados me ha dado. Pero que por fin, este fin de semana, podremos volver a ver en su máximo esplendor o quién sabe si Agro vuelve a surgir de una manera tan potente y no podemos ver ese verde morado en su máximo esplendor. Sí, a ver cómo salen las listas de Infinity de los torneos de todos, la cantidad de torneos que se van a jugar este fin de semana de Infinity, va a ser una barbaridad. Y bueno, a ver esas listas y esto desde luego que va a ser un claro punto de partida para ese Challenge Infinity, que aunque jugaremos con otro meta, porque si no me equivoco jugaremos con meta de Winterspell, si no me Efectivamente. equivoco. Y bueno, pueden cambiar unas cosas, pueden llegar cartas que cambien bastante el meta de Infinity en este caso, pero no parece probable. Como sí parece probable, hablando ya de construido, siguiendo con Lorcana, que los perretes dan mucha guerra, ladran mucho, se mean en las esquinas, te dejan la cama hecha una mierda, te dejan el sofá, te lo muerden. Y ahí están, macho, haciéndose con el puesto uno pero tranquilamente. Hablamos Efectivamente. del CCQ de Bolonia, de nuestros amigos de la Lore League, la Fall League en este caso, donde vemos aquí la lista un poco del top 8 donde, como apuntaban los anteriores torneos importantes, Perros está muy fuerte. Efectivamente. Con la llegada de este nuevo set de Whispers in the Well, secretos, susurros en el pozo, perdón. Vemos que al final el cambio en el meta no ha sido tan fuerte como podríamos esperar. Esa Cinderella Hmm. que lejos de ayudar a los mazos azules, ha terminado mandando ese verde azul un poco hacia el pozo. Sí que ha levantado un poquito ese azul acero, dado que tienes acceso a la Yasmín y demás, que sinergiza muy bien con Hmm. la propia Cinderella, pero lo que dices, ¿no? Al final los dos mazos que vimos en Bolonia que llamaron tantísimo la atención, que fueron ese Blurpel que desgraciadamente otro torneo más Hmm. sigue peleando ahí, sigue dando la misma guerra que lleva dando pues desde que entró la rotación prácticamente, y esos perros que bueno, con su ligera complejidad y su pequeño skill gap, pero que es complicado de terminar de sacar su total partido. Se nota mucho la diferencia entre alguien que juega bien esos perros y alguien que simplemente los juega porque es un tecagro y no quiere complicarse mucho la cabeza, ¿no? Bueno, al final es eso, es un top 8 no muy variado, como los que estamos viendo últimamente, pero bueno, lo que decimos, ¿no? DKP es el segundo puesto con Blurpel. Hmm. Sorprendentemente, el matchup creo que es injugable para Blurper contra perros. Bastante injugable. A no ser que lleves cartas como el Spooky, que no se suele llevar, no he visto la lista de DKP. Lo siento, profe, no hice los deberes. Pero vamos, si no llevas Spooky o si no te lo robas, es imposible el matchup contra perretes. Es que es imposible. Mm, Sí que es verdad que Blurpel en este set se ha quedado bastante por debajo de ese PS Challengers, que está totalmente de moda porque es un mazo fortísimo. está muy fuerte, Eh, efectivamente. y yo creo que el condicionante de que esté segundo es que las manos que lo manejan es Din Campan. Básicamente, yo creo que si no ese puesto debería haber sido un PS antes que Blurpel. Yo creo que Blurpel al Mm, final o es una persona que lo tenga muy masterizado o creo que no llega a cotas tan altas. Yo creo que ahora mismo, pues eso, esos perros que le hacen tanto daño hacen que los Blurpel en las primeras rondas se desinflen. Al final, en el momento en que te cruces alguno, va a ir para abajo. Y por aquí tenemos un poco la lista de los perretes con la que han ganado. Y bueno, sorpresas poquitas, la verdad. lista bastante clásica, la verdad. Sí que es verdad que está entrando el Chromicon, que es
posiblemente una carta que no acabara de entrar en perros en el anterior set y en este está entrando con más fuerza porque al haber más formas de limpiarlos complican un poco la vida. Siempre hay que pensar mucho en esos turnos de te mato algo que te devuelvo a la mano, tal, me va a devolver algo, hago el tradeo, loreo antes, te bloquean bastante. Puede ser complicado, jugadores con menos experiencia se pueden atascar con esto y en turnos, vamos, en puestos ya más altos de los torneos, sí que no vas a encontrar esos jugadores con menos experiencia que se les pueda atravesar el Chromicon, pero si bien va a ser siempre difícil sacar la jugada más óptima, ¿no? Con este Chromicon enfrente. A mí lo que me sorprende de la lista es que lleve solo un Mowgli y no lleve lleve 4 Úrsulas y solo un Mowgli. Sinceramente, Mowgli me parece tan buena que mínimo llevaría 2. O sea, 4 Úrsulas más un par de Mowglis. Y yo las de esas que he visto compaginan un poco ambas de manera Mm. más variada. 2 Mowglis, 3 Úrsulas, 3 Mowglis, 2 Úrsulas. Va variando, ¿no? Pero al final siempre termina llevando más de 4 copias entre ambos. Suelen estar rondando esas 5 o 6 copias entre los Mm. dos. Para mí, al final, creo que no termina de ser un error muy grave. Llevar un one-up siempre es un poco de RNG, ¿no? Si Sí. sale muy bien, si no sale también bien, no suma ni nos resta. Ujú. Pero bueno, yo creo que sí que soy más fan de esa línea de 2 Mowglis, 3 Úrsulas, que te permite un poco de ambas cosas. Un poco de calle y otra arena. Sí, y que te salva de las principales cosas que te hacen daño. Es que puedes llenar la mesa, tiras un Mowgli o preferiblemente una Úrsula. Al final puedes compaginar turnos de tirar los dos, donde primero tiras la Úrsula, ves una posibilidad de quitar una canción y luego bajar el Mowgli y que el rival elija quitarse esa Efectivamente. última acción que le queda. Pues recordemos que Mowgli te descarta a elección del rival, eso sí, pero descarta cualquier carta que no sea personaje. Y Úrsula descarta solo canciones. Tú puedes aprovechar Ujú. con la Úrsula, quitar una canción, ver que, me imagino, turno típico de que te quita, me imagino, contra Vaca, por ejemplo, tiene Under the Sea y tiene un Spooky, ¿no? Tiras una Úrsula, le quitas el Under the Sea, tiras el Mowgli, le quitas el Spooky y al turno siguiente el rival te da la mano y se va a llorar a casa. Esto es así de Efectivamente, ya no te simple. quedan respuestas. Sí. No tienes forma de comeback ahí. O sea, yo creo que son turnos, son power plays muy potentes, que este mazo puede hacerlo y, oye, llevadas a las manos del campeón de este CCQ, que yo estuve viendo sus partidas y la verdad es que es un crack, pues da gusto verlo, la verdad que da gusto verlo. Como da gusto también lo que ha pasado en Rebound este fin de semana. Algo muy, muy Efectivamente. potente, ¿no, Diego? Soplo de aire fresco para lo que podría ser ese meta de Origins de Riftbound, que poco a poco va llegando a su fin. Este mes y principios de enero, que tendremos esos últimos skirmish de Origins, ya se va acercando poco a poco más la llegada de Spirit Force a Europa. Ya ha salido ese Spirit Force en China, veremos cómo va evolucionando el meta en la región asiática. Y veremos también qué van surgiendo, porque por ahora hemos visto un Houston muy variado, en el que esas cartas de metal han estado bastante solicitadas. Creo que al final todo el mundo se ha sorprendido para bien con ese pricing, ¿no? Que te motiva a jugar decks fuera del meta. Hemos visto a Frolan jugando esa Leona. Frolan, jugador profesional de TFT, le hemos visto hacer maravillas con esa Leona que todo el mundo pensaba ser injugable. Vimos ese Garen contra Yasuo en ronda 1. Pero lejos de eso, ese top 8 que estaba protagonizado por 6 decks de Proving Grounds, 4 Anis, 2 Yasuos, si no me falla la memoria, 2 Yasuos, No, 2 no. Maestro Dos, Gis, o dos 5 G. Anis y un G. 2G, dos Y Kaisas 4. y 2 G, 4 2 Anis, ¿no? Kaisers y 4 Anis. Sí. Y bueno, vimos esa semifinal, ese top 4 entre Alanz y Dawali. Bueno, lamentablemente aquel que haya visto ese Game 3 fatídico, pues habrá visto cómo Alan misea el trigger y definitivamente pierde la partida.
En mi opinión, es un deck que, si bien está fuerte, sigue estando un pasito por detrás de Ani, de Kai'Sa. Viendo ese BO3 vemos como las dos partidas en las que Alan va segundo, miseando su turno uno, las puede ganar perfectamente sin ningún problema. Kai'Sa sigue siendo un problema. No va a durar mucho el problema, está claro, porque ya no tendremos ningún regional hasta Orlando o Bolonia. Y jugador profesional de Flesh and Blood, ese top 8 bastante variado, un top 64 más variado. Creo que la única queja que tuvimos respecto al funcionamiento del torneo fue quizás ese paso a día 2 y perder en top 64 y irte a tu casa. Llegar allí a la Avenue a las 8:30 de la mañana, perder un bot 3 y no tener acceso a ningún tipo de premios. Por lo general creo que ha sido un torneo muy alegre. El streaming, aquel que lo haya visto lo ha podido disfrutar sin apenas pausas. También viene dado a que no está siendo completo directo. Vamos, una ronda, estáis viendo una ronda detrás de la que está sucediendo, lo cual te permite esas entrevistas a los jugadores según han terminado, no tener pausas de más de 10, 15, 20 minutos, a pesar de que las rondas se van largo y largo y largo. Y poco más. Por mi parte, he descubierto que si Darius no se juega como primera o segunda carta del turno, no se endereza. La verdad, si tú juegas Darius en tercera carta de tu turno, ese Darius no se endereza. Lo he descubierto gracias a Houston. Al igual que también hemos descubierto, bueno, Stacked Decks que se pueden jugar, devolverte la mano. Y menos mal que aquí los jueces decidieron que te lo ibas a mandar al descarte. Confiemos en que fue en realidad un despiste, solo sucedió una vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha sido un torneo bastante interesante. Esa Ani que ha tenido muchísimo valor. Esos flashes que vienen en el Proving Grounds y que, como bien comentó Ramikiano la semana pasada, no aparecerán los sobres de promo de las Nexus Knight, que no paran de subir de precio, mientras que por el contrario, el resto de cartas sí que están bajando con ese restock que está llegando a las tiendas. No sé qué opinas al respecto, cómo viste tú el torneo desde tu lado. Bueno, pues la verdad es que lo que dices, es un torneo sobre todo donde aprender mucho. No, no olvidemos que el juego sigue siendo nuevo. Hay muchos triggers que se complican, que lidian unos con otros, que en otros juegos de cartas puede ser diferente, como esta interacción de Darius, donde en otros juegos, al ser tercera carta jugada, cuarta carta jugada, da igual, porque ya se ha cumplido digamos, lo que pide la carta para enderezarse y tenerse más dos. En este juego no funciona así, funciona únicamente si es en ese intervalo temporal, digamos, de que es la segunda. Pues bueno, aprendes cosas, aprendes también, en mi caso yo como jugador de Kai'Sa también aprendes triggers que funcionan de Licatian contra la Zonia, donde puedes hacer completo focus en un bicho y pasarte la Zonia por encima. Yo son cosas que, claro, al final, pues el juego es nuevo para todos estamos aprendiendo. Sí que es verdad que aquí, igual que en Lorcana hemos cambiado los papeles, donde yo era el profesor y el querido Hydro era el aprendiz, ahora estamos un poco al revés. Este Hydro me saca muchas partidas de ventaja en Kai'Sa. Pero bueno, vamos aprendiendo y bueno, al final, como siempre, clima maravilloso que tenemos en los patos, donde nos ayudamos unos a otros y donde aprendemos unos de otros, que al final es lo bueno. Y nada, sorprendente al final esa victoria de Ani, pero más sorprendente aún ese top 8 repleto de Anis y repleto de Proving Grounds Heroes, digamos, Champions. Es espectacular. Así que ha habido muchas críticas al respecto, pero bueno, son lógicas. Cuando te venden un producto diciendo que no va a ser competitivo, pero te encuentras en que tanto en China como ahora en Occidente encuentras esas leyendas en los tops, pues hombre, algo quiere decir que ese producto que tú has sacado limitado pensando que iba a ser un simple juego de mesa y ya, al final se convierte en algo más. Hay jugadores que testean tu juego mucho más que tú y pasa lo que pasa. Ven que, claro, o sea, sí que es verdad que ¿quién no iba a pensar que la habilidad de Annie de enderezarte dos runas a final de turno no iba a estar rota o no le iban a sacar partido? O la de G, que tampoco está nada mal ese más 2, o sea, defendiendo. Bueno, mucho por aprender. Sí que es verdad que si algo nos está demostrando Riot en estos primeros compases del juego es que escuchan a la comunidad, aprenden de sus errores. Parece que están cumpliendo con
algunas de esas cosas, sí que hay otras criticables, pues como todos sabemos y las que no vamos a entrar, porque hemos comentado ya esto en muchos otros podcasts, pero bueno, vamos a confiar en que esos problemas de que los del top 64, top 128 tuvieran esos problemas de premios, hay que ver también pues, que ese reparto sea lo más justo posible, que tú tengas, pues como hablamos del challenge de Lorcana, de que no haya una diferencia entre el que hace en el suizo 6-3 y el que hace 3-3, por ejemplo, o sea, 3-3-3, pues son cosas que lógicamente hay que cambiar. En estos torneos es el primer torneo grande de Occidente, yo creo que van a tomar nota, van a cambiar. Y para los torneos de Spirit Forge van a llegar las cosas mucho más calentitas, mucho más cuidadas. Y bueno, cartas metálicas para todos, que yo las he visto y la verdad es que están Sí, muy chulas. efectivamente, también que hubo ese problema con las cartas metálicas, se repartieron 30, las cuales únicamente estaban disponibles en el día 1 y al final tuvieron que sortear las restantes, las que no se terminaron por vender en ese día 1, aquel que pudo ir a farmear esos side events, como sí que hizo nuestro amigo Futuro, el que Sí. se llevó dos cartas de Kaisa y de G, las cuales tengo entendido que ya están en venta en Car Market o similar. Al final es lo que dices, ¿no? Ese producto del Proving Grounds que no se esperaba que fuera tan popular, al final las habilidades de las de en base a lo básicas que pueden ser, bien sean enderezar dos runas al final de este turno o recibe un más 2 mientras estás defendiendo, creo que probablemente nadie pensaría que estarían tan potentes. De hecho, invito a cualquiera a ver cualquier vídeo de spoilers de Origins y la opinión general era que, si bien podían ser buenas, no podrían ser ninguna maravilla. De quien sí que podemos aprender mucho este fin de semana es de nuestro amigo Alan, que nos ha dejado jugadas, la verdad que para el asombro. Esa ronda número 6 del suizo le pudimos ver usando ese Candling Sanctum, al contrario como hemos visto generalmente en todas las listas de Kai'San, sin llevar el Dimitri, sustituido por este Candlelit, que te permite ver las dos cartas del top, y en este caso, jugando contra una Aurora, Alan que se esconde, ese Cermo bien para poder esquivar el sabotaje de su rival y poder destruir la Aurora al siguiente turno. Y lo que para mí fue la jugada del torneo, que es esa Pyrite de Wine entrando en el Battlefield para cerrar la partida, siendo víctima de un triple smokescreen, que es una jugada cuanto menos sorprendente y sobre todo muy vistosa, ¿no? Lo dicho, un torneo de jugadores de mucha calidad, de Rebound, en mi opinión está siendo un juego que no solo está siendo una novedad dentro de los TCGs, sino que está uniendo a gente que viene de muchos TCGs distintos, tanto de Lorcana, como de Magic, como de One Piece, como de Dragon Ball, como de Digimon, así como gente que es completamente nueva al juego, movida por la IP, obviamente, pero que no solo está moviendo a gente de TCGs, está moviendo gente fuera de TCGs, está moviendo gente de otros videojuegos, como pueden ser el TFT, como pueden ser Clash Royale, etcétera, y que no está moviendo gente común, está moviendo gente de gran nivel, ese top 64 que está lleno de jugadores profesionales de otros TCGs son famosos por su complejidad, como son Flesh and Blood, gente también que no ha jugado juegos de cartas de este estilo previamente, como puede ser el caso de Alan, que viene de jugar al TFT y de jugar al Legends of Runeterra, que en mi opinión, si bien es un juego de cartas, no es comparable a un juego de cartas físico. Tú que habrás jugado a Hearthstone, Sí. lo sabrás, ¿no? Son dos mundos completamente distintos, aunque en ambos estemos hablando de cartas. Sí, al final cambia mucho. Quieras que no es lo que hablábamos en el podcast anterior con Rame sobre nuestro querido Savage. O sea, al final son juegos muy automatizados donde tienen un randomizador en esas situaciones en las que las cartas pueden hacer ciertos triggers, en la que pueden soltar, por ejemplo, de una carta de Hearthstone que haga entre 3 y 5 daños, ¿no? Claro, dependes de que el RNG te gane la partida o te la pierda. Ya está, ¿no? Esto sí que requiere más habilidad. Si bien tienes el RNG del barajeo, de robar las cartas, etcétera, no es tan complejo como que llegues al punto en el que el trigger no dependa de ti, ¿no? Entonces, bueno, son juegos muy diferentes. Si bien el Hearthstone es muy divertido y yo durante todos los años que jugué me dejó muy buen sabor de boca, el TCG físico es otra historia. Es otra historia, es mucho más
divertido, tiene ese componente social que a mí personalmente me mola mucho. Bueno, pues yo me quedo con los TCGs típicos, clásicos, cartitas, cartón, la droga del cartón y para adelante que nos vamos. La Y droga del cartón. la droga del cartón. Y con esta droga del cartón yo creo que podemos decir adiós a este podcast semanal. Yo creo que hemos tocado nuestros dos palos principales que a priori y salvo que cambie el tema van a ser Lorcana y Riptown, nuestros dos caballos de batalla. Mucho ojo Y con ese TCG de Cyberpunk, ¿eh? Mucho cuidado. sí, bueno. En otro podcast hablaremos de, Anunciado recientemente. sí, anunciado Veremos. ayer, si no me equivoco, un nuevo TCG que van a sacar de nuestro querido Cyberpunk, juegarral descomunal y bueno, si algo nos enseñaron los creadores del Wend, que son los mismos que van a hacer este TCG, es que saben hacer juegos de cartitas. Saben hacer juegos muy divertidos y bueno, próximamente, si no me equivoco, va a estar en plataformas, digamos, de apoyo económico. Si no me equivoco, creo que van a salir en Kickstarter. Entonces, bueno, nosotros por aquí estaremos atentos. Y si no, pues bueno, si no jugamos, pues siempre nos quedará la cosa de coleccionar, ¿no? Tener esa Panam bien guapa puede estar muy guay. O bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos gusta el cartón y las cartas brillantes. Así somos. Estaremos atentos a ver qué hay, cómo evoluciona la cosa. Pero mientras tanto, como dicen los ingleses, we can call it a day, ¿no? Sí, de momento creo que podemos pararnos a descansar, deciros hasta luego, hasta la semana que viene. Veremos a ver quién se anima la semana que viene a venir a charlar con nosotros a este podcast tan guay que bueno, estamos montando. La verdad es que estamos bastante contentos con ello. Así que nada, dicho lo dicho, muchas gracias por vernos. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido y sobre todo que hayáis aprendido algo. O os hayáis reído de nosotros, que también mola, siempre está bien. También nos sirve. En cualquier caso, nos vemos pronto, nos vemos con los tapetes por las mesas y que vaya muy bien la semanita. Chao, 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 chao. chao.